quieren aprender cómo hacer esas hermosas repisas flotantes que se colocan en la pared, están apoyadas de 3 puntos porque son, digamos, no tengo pared al otro lado. Entonces, si ustedes hicieran ese mismo sistema de pared a pared, les queda totalmente flotante, no ocuparían ese tipo de pata. Entonces, la instalación es muy sencilla, son de formato grande, tienen opción para colgar ropa, como ven con ese tipo de tubo. En la parte de encima igual pueden colocar cosas, eso está a 1,80 de altura. Y la parte de abajo está a 1 metro de altura, igual te queda para poder colocar cosas. Igual acá tenés un tubo para guindar ropa, entonces súper espaciosa. En lugar de un ropero, repisas flotantes tipo closet. Entonces síguenos, Venus Good CR en Instagram, en Facebook y en YouTube. Dale comparte, me gusta. Muchas gracias. A few moments later. Lo primero que vamos a sacar es 2 piezas de 36 centímetros de ancho por el largo del panel, que es 240. Pues tenemos que cortarlas un poquito más porque hay que reducirlo de largo. Supongamos 36, entonces para ello vamos a ocupar 2 mesas, la sierra que corta, para podernos apoyar para hacer el corte, ya que estamos trabajando solos. Entonces siempre pues tener opciones para poderse apoyar. El siguiente paso en esto va a ser sacar piezas de 1,90 de largo. Entonces igual, lo que tenemos que hacer es escoger 4 piezas y marcarlas para sacarlas a 1,90 de largo. Entonces primero vamos a, como hay que limpiar de la parte de la cabeza, entonces para que cueste menos, vamos a hacer es marcar 1,91 m, cortamos y después le damos el 1,90 para que no sea tan complicado, cuesta un poquito menos. Entonces marcamos 1,91 y 91 de la marca para atrás, ahí. Cortamos, sujetamos por aquello. Ahora lo que tenemos que hacer es darle 1,90. Eso porque siempre es importante, digamos, escuadrar la cabeza. Esta madera, digamos, a veces no viene bien escuadradita. Entonces, de estas, vamos a sacar 4 piezas. Ya teníamos 2 anchas largas que también va a haber que cortarlas a 1,90. Ok, esto nos lleva a corte 45, no lleva ningún tipo de corte porque es para hacer unas repisas. Y listo, sacamos 4 iguales. Ahora tenemos que sacar 3 piezas de 36 que mide el sobre de ancho, que son los refuerzos que van por abajo. Como son 2 tablas, que serían 6 piezas en total. Ahora lo que vamos a sacar son de estas piezas, que es 1×4, y vamos a sacar 4 pedacitos de 10 centímetros. Eso es para donde va a pasar el tubo. Como es una repisa, entonces tenemos que tener un soporte para el tubo. Entonces todo lo que es grande lo vamos a lijar con este, que es más rápido, que es una polidora. Entonces lo vamos a pasar por las tablas, por ambas caras, lo más rápido posible. Y lo que es pequeño lo vamos a lijar con la otra maquinita, con la que es más pequeñita. Entonces lijar bastante, como siempre les digo, hasta que quede como cachetito bebé. Terso, suave, bien bonito.
ahí deben de parar. Entonces vamos a proceder con esta parte, una parte fea, lijar, con una máquina escandalosa, oigan ustedes. Vamos a ponernos mascarilla, orejeras y empezar a lijar. Ya casi les muestro cómo queda. Ok, entonces todo lo que es pieza pequeña lo vamos a lijar con esto. Igual las barras estas grandes las lijamos con la máquina de 7 pulgadas, la pulidora. Entonces ella siempre, digamos, a la hora que lija, tiende a generar una pequeña rayita, una cosa por decir, entonces tenemos que emparejarlo. Entonces los piezas grandes fueron con la polidora, las barras largas con la polidora, y esto pequeñito lo vamos a lijar con esta. Entonces esta es la que hace mucho escándalo. Entonces para ello vamos a utilizar pues lo normal, mascarillas, orejera, y vamos a proceder con el lijado de esta parte. Ok, entonces ahora para armar las repisas vamos a ocupar entonces 2 piezas que sacamos, que son estas que están por acá, que miden lo mismo que la repisa, 1,90 m, y son piezas de 6 centímetros de ancho, 2 de grueso y 1,90 m de largo. Sacamos 3 piezas que son exactamente igual al ancho de la tabla, que son 36, y otras 3 piezas más pequeñitas de 9 centímetros por 10 centímetros, que son las que vamos a utilizar para pasar el tubo para colgar la ropa. Recuerde que estos son unas repisas grandes que van en un cuarto, que se van a utilizar para colgar ropa. Vamos a ocupar, bueno, cola. En este caso voy a usar una cola rápida porque ocupo armar otras piezas, entonces ocupo que esto se quede rápido. En 15 minutos está listo. Es poliuretano y tiene la ventaja que también rellena espacio, es expansivo, poliuretano. Los 2 taladros, escuadras, y por acá tenemos un montón de sargentos que vamos a ir utilizando, y también pues obviamente tornillos. ¿Cómo armarlo? Pues lo más correcto es primero pegar las piezas largas. Entonces vamos a comenzar con esa parte, como analizaba las piezas grandes. Que es la cara de arriba es la que está en mejor estado y la de abajo la que está peor. Entonces mejor, peor. Después igual en esta pieza vamos a utilizar una cara para adentro y otra cara para afuera. Entonces esta es la cara que va a ir por dentro, aquí es la cara que va a ir por fuera. Entonces ¿cuántos hacer? Por lo menos unos 6. Ahora, toda esta parte que se ve ahí, ves que ya está poniéndose blanco, ya está secando. Entonces eso hay que prensarlo para que seque bien, para que quede pegado. Entonces vamos a ajustarlo de una. Ok, esto en 15 minutos ya está totalmente seco. Entonces lo que voy a hacer es que voy a ir atornillando la otra, y ahorita les muestro cuando pongo la otra parte, y para que vayan viendo. Entonces en 15 minutos ya está listo esto. Ok, si quieren optimizar el tiempo, hacen esto. Digamos, aquí está solo puesto con los prensillas, y lo que hice fue que le di una media vueltica a los tornillos. Y como ven, ya la parte de abajo, bueno, aquí me estoy yo que tengo que corregirlo. Ya la parte de abajo prácticamente va secando. Esta es la segunda tabla y aquí está la primera, que se ocupó sargentos para llegar. Entonces lo que hacen es que, como les digo, prácticamente lo tienen todo preparado, todo listo. Entonces ahora pues zafamos la de arriba. La de abajo no, obviamente. Aquí vamos a poner la tabla. Entonces ponemos la tabla a un lado, aplicamos el pegamento este que es rápido. Es una cola catalizada poliuretano de secado de 15 minutos. Ya en el país de ustedes sabrán que venden similares, y no, pues pueden usar una cola normal, de esas que secan en 2 horas, en 1 hora, una cosa así. Cola blanca.
Pero como le digo, hoy sí ocupo hacer esto rápido. Entonces colocamos primero un lado. Al otro lado lo que vamos a hacer es levantar un poco más la cuñilla esta. Para que entre un poquito levantado. Para que no se embarre todo. Ok, sujetamos. Sujetamos al otro lado. ¿Esto con qué se limpia? Bueno, con... aquí le llaman Ciner, que es un tipo de diluyente para pinturas que es fuerte, es muy fuerte. Entonces con eso se limpia esto, solo con Ciner nada más. Por eso es que... perdón por la moto escandalosa, porque hay solo motos escandalosas. Solo con Ciner se puede limpiar, entonces entre menos atollijo hagan mejor. Porque si no tienen que ir a buscar Ciner. No se quita con ninguna otra cosa que no sea eso. Ya ustedes buscarán cuál es el nombre correcto en el país de ustedes. Aquí le llaman Thinner, T-H-I-N-N-E-R, Thinner. Ya cuando él seca se hace se expande, entonces se pone blanquillo, como un tipo, bueno, no sé cómo lo llamaran ustedes, estirofoam. Con eso vienen envueltos los electrodomésticos. Aquí ya está fresquito, pero ya se está haciendo como una espumita. Y en este otro, ya que ya está duro, ya pasaron 15 minutos, ya es como una esponjita. Entonces ya cuando está así, uno lo saca con lija o lo arranca con los dedos. Entonces, que así es como más o menos lo prensamos. Siempre ponemos unas tablitas para que los sargentos no rayen y para que llegue lo más que se pueda, y el resto que no llega pues obviamente metemos masilla y listo. Entonces ya vamos a seguir con otra tabla. Las tres piezas que hemos sacado, que eran más pequeñas, se van a colocar de esta manera. Es una al principio, otra al medio y otra al final, porque esas son las partes que van a darle un poquito más de seguridad a la tabla para que no llegara, digamos, a deformar, a hacérsele una pancita que llaman. Entonces va atornillado por fuera, dos por dentro y otro por fuera. Entonces por fuera, dos por dentro y otro por fuera. Por fuera, dos por dentro y por fuera. Entonces, como les decía que esta cola de secado rápido, entonces lo que que no nos agarre con el pegamento seco. Entonces encolamos la cabeza, la parte de abajo y la otra parte. Aquí yo puse unas marquitas donde debía ir, donde es el centro del centro, para poderlo colocar de forma lo más correcta posible. Aquí, suave toque. Sí. Ok, entonces básicamente ese sería el procedimiento. Los tornillos, digamos, a la hora que él va a pasar, entonces más o menos yo lo estoy dejando así, porque eso es lo que va a entrar en la tabla. Si meto un tornillo muy grande sale demasiado y se va a salir del sobre, porque el sobre es delgadito. Entonces tenemos que también obviamente saber qué tornillo vamos a utilizar. Ok, la medida que tenemos que sacar es el centro de estos, tiene 9, entonces la mitad es 4,5. Entonces aquí está marcado 4,5. Entonces 4,5, 4,5. Y de acá para acá son 20 centímetros. ¿Por qué de acá? Porque esta va a ser la cara de atrás. Entonces yo decidí que esta cara que tiene sus nudillos va a ser la parte de atrás.
Entonces tenemos que dejar 20 centímetros, que los tenemos ahí, porque de acá para acá nos están quedando 19,5 y puede ser que quedara menos según cómo se desarme la tabla. Entonces la piecita esta se pega en la mitad de ella, 4,5, con la línea de los 20, atornillamos por dentro, cola, y después por acá vamos a hacer un orificio, un redondo, por donde va a pasar el tubo según el tipo de tubo que utilicemos. Entonces es como se pegan esas piecitas. Entonces ya van a ver cómo queda la tabla lista. Ya estamos terminando. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues colamos la parte de atrás, de abajo en este caso, y atrás. Solo esos dos puntos nada más. Entonces esas dos partes. Ponemos una marca con otra marca, a pulso, porque tiene que ser preciso. Y utilizamos unos tornillitos como estos, un poquito más pequeños, porque si no nos va a quedar pasada. Se nos va a salir al otro lado y no queremos eso. Presionamos hacia abajo. Este no está entrando bien. Este sí, entonces sacamos, hacemos el huequito un poquito más profundo y volvemos a meter. Y por alguna razón no socó bien, entonces vamos a recurrir a otro que es un poquito más grande, pero no lo vamos a meter todo. Hasta ahí. No queremos que nos salga. Y acá, como siento que no socó muy bien, entonces utilizamos el sargentito. Como esto es una cola de contacto, entonces hacemos que llegue. Todo listo. Ok. En este caso voy a usar una broca Forstner. Bueno, no sé cómo se pronuncia muy bien, pero es este tipo de broca. Esta es de 30 milímetros. O sea, un poquito más, 1,25 pulgadas. Porque el tubito que vamos a utilizar es un poquito ancho. Entonces, con esta broca vamos a perforar esta parte. Más o menos en el centro y el centro. Y casi que puede ser a puro pulso. No tiene que ser tan preciso. Pero sí vamos a buscar un poquito la medida. Entonces aquí tengo 5,5. Entonces son 2,75. Realmente lo que quiero es que me quede 1,5. Digo, hasta el hueco. Entonces que me sobre 1,5 por la mitad, que son los 4,5. Entonces que me sobre 1,5. Y que me sobre 1,5. Y la mitad que es 4,5. La mitad que es 4,5. Y la mitad que es 4,5. Entonces colocamos la broca Forstner. Más o menos la mitad que pegue ahí. Ay. Claro, si lo sostengo bien. Y listo. Esto después lo afinamos un poquito con lija. Entonces tiene que ser así como que tan parado. Una forma de hacerlo más fácil es, bueno, hacen el primero. Yo lo prensé igual, puse una tabla de crevillo abajo. Aquí tengo el hueco a la marca, los puse más o menos parejo. Bueno, digo yo más o menos parejo. Están bastante disparejos. Ok. Ahora sí. Y socan. Ok, entonces aquí ya está, perfecto, exactamente igual que el otro.
acomodan el otro que quede parejo. Tocamos para que no se mueva y perforamos. Y listo. Ahora nada más lo vamos a pegar y ya va a ser más fácil. ¿Qué? Porque ya están los tres. Ahora lo último y no menos importante sería pues tapar todos los huecos. Entonces cola normal en este caso, barra tarugo, la sierrilla para cortar. El proceso lo hacemos para todos los huequitos, porque si no sería usar masilla, pero la masilla hay que pasarla en varias capas porque ella llega y se hunde, se quiebra. Entonces hay que echarle 2 o 3 capas para tapar ese tipo de huecos. Es práctico con el taruguillo y la cola. También le ponemos cola a todos los huequillos. Remamos la barrilla de tarugo, golpecillo, sierrilla, otro golpecillo, cierra. Que lo que vamos a pasar acá es una broca de media, la que es el redondo, la finita. Entonces la vamos a aplicar en la parte que hemos seleccionado que va para el frente, porque esto es una repisa. Hay una parte que va atrás y otra parte que va al frente. Entonces mi parte del frente va a ser esta. Entonces el redondo lo vamos a pasar por encima y por abajo para quitar estos filos, porque estos filos tienden a ser un poquito peligrosos. Como eso es una repisa que va a ser aérea, entonces puede hacer que la persona pues cuando pase pegue en una esquina como esta y pues ya se lastime o se corte incluso. Esto tiene bastante filo, suficiente filo para provocar un daño. Entonces con el redondo nos aseguramos, lo vamos a pasar encima y en esta parte del frente para que ya quede más limpia la repisa. Ya básicamente sería solamente hacerle eso y comenzar a pintar. Listo, entonces ya con eso garantizamos 2 cosas. La primera, pues evitar un poco estos filos, y eso lo vamos a sacar con lija. Aquí hay que lijar para emparejar un poquito, para que no quede, digamos, esas gravillas que se ven. Y 2, protegernos, digamos, de que la persona pues no pegue en estos filos. Entonces lo vamos a sacar con lija. Esta parte no es necesario, ni linterna ni demás, porque ya el mueble va a ir guindado en la pared. Ahí en esa parte que se ve ahí se van a meter unos tubos. Entonces va a quedar uno arriba, otro abajo. Y lleva una pata que fue la que habíamos hecho anteriormente, que es esta, que también hay que pasarle redondo. Y esta lo repisa. Entonces ya casi les muestro pues el proceso pintado, porque ya la repisa es igual, entonces no vamos a grabar esa parte. Ok, para la primera mano vamos a utilizar el sellador que casi que en todos los videos utilizamos, que es el 3-en-1 Madetec Fast Dry. Preservante y tinte satinado, color cahuilla, ya que nos hace un bonito trabajo de sellado en la madera. Y como el siguiente color va a ser un café, entonces nos va a quedar bastante bonito. Entonces para aplicarlo es muy sencillo, lo vamos a hacer con brocha, porque no tiene, digamos, ninguna ciencia más allá. Ya si quisiéramos darle este color como acabado, como base final, sí les recomiendo tal vez con compresor para que quede más bonito, mejor pintado. Pero entonces como es la primera mano, la podemos jugar con, perdón, con brocha. Entonces el aplicado es de forma pareja. Vamos primero a aplicar la parte de adentro, para después darle vuelta y aplicar por encima, porque por encima queremos que quede lo más bonito posible. Esta es la parte de abajo, entonces puede hacer que no se note tanto. Entonces como ven, esto es muy rápido, muy fácil de aplicar. Es un producto, digamos, muy sencillo. Es base de agua, es de limpieza fácil. Si se atollan o atollan algo, pues con agua lo limpian rapiditico.
una vez que seca, nos hace el proceso de preservante de madera, o sea, es contra polilla, comején, no sé cómo le llamarán ustedes en su país, el limpichito este que se come la madera, en todo lado hay, él es preservante, entonces evita esa parte. Nos hace un sellado de poro muy bueno, muy buen sellado de poro para hacer un producto base de agua, y también tiene un cubrimiento muy bueno, como ven, tapa rápido, tapa bonito. Entonces ahorita ya les mostraré cómo queda totalmente pintado para no aburrirlos con el video. Ok, entonces digamos, básicamente así es como él queda. Entonces, como ven, se trata de aplicar de la forma más pareja, uniformemente posible, para que él ya quede bonito. Incluso, digamos, estando así con una segunda mano de este, ya podríamos dejarlo listo. Eso es un color bonito, la verdad. Y la parte de abajo también ya se aplicó. Entonces ya es cuestión de gustos. Eso es un café clarito, pero el color final va a ser un café oscuro. Entonces siempre aplicarlo lo más parejo posible para que la hora que lijemos, cuando ya él seque, como entre 1 hora o 2 horas que seque, la otra mano no cueste y no se raye. Para lijar a mano. Siempre lijar a mano. Siempre lijar que quede como cachetito bebé. Ok, para el acabado final vamos a utilizar el de Sherwin, el Wenge. Como siempre, base de agua. Es un color negro con café. Vamos a aplicarlo a una mano para que quede clarito, ya que la idea es que se vea, digamos, la parte de la veta de la madera. Entonces las manos siempre entrecruzadas. Vamos a aplicar unas manos para un lado y otras manos para el otro lado. Igual pintamos el otro lado con el mismo color. Ya está la cara de encima, que ya era la cara de abajo. Entonces igual siempre las manos entrecruzadas. Como ven, es muy rápido, muy sencillo y queda bastante bonito. Aquí, digamos, se logra apreciar la madera, se ven los nuditos, se ven el detalle, entonces queda muy bonito. Entonces esta es la cara del frente, la que tiene este redondito, y la cara de atrás está totalmente lisa porque esto va pegado a la pared. Esto se va a agarrar en 2 puntos en la pared, y que sería un costado y el otro en la parte de atrás. Al otro costado pieza como pata, que es la que nos va a servir para punto de apoyo, ya que ocupa tener 3 puntos de apoyo porque es una pieza muy pesada. Entonces aquí estamos listos.